¿Qué tipo de procesos disciplinarios especiales existen como acoso laboral en el trabajo? Bueno, hay muchas situaciones que en el trabajo se pueden presentar o que puede realizar el trabajador y hay unos procesos especiales que poco a poco la ley ha establecido o creado en estos escenarios de situaciones de faltas o en situaciones de incumplimiento. Uno de esos es inicialmente el proceso disciplinario. Este proceso disciplinario consiste en que cuando un trabajador realiza o ocurre o acontece o desarrolla un incumplimiento en sus obligaciones o un incumplimiento en el reglamento interno de trabajo que nosotros previamente hemos establecido y publicado y que todos conocen, o un incumplimiento en las obligaciones o en las prohibiciones que tiene nuestro código sustantivo del trabajo. Si nosotros encontramos que el trabajador incumplió con alguna de estas situaciones que les acabé de mencionar, el empleador pues puede iniciar un proceso disciplinario para imponer una sanción o si él ya ve que la situación es muy grave, pues derivar esto en una causal determinación del contrato de trabajo con justa causa, ¿sí? Entonces, cuando ocurren estas situaciones, lo que se debe hacer es un proceso disciplinario que debe realizar el empleador en donde le garantice al trabajador que éste va a ser escuchado, que éste va a conocer lo que se le está imputando, es decir, se le va a decir cuáles son las razones por las que se abrió este proceso disciplinario, se le va a permitir si él quiere, pues aportar pruebas, conocer las pruebas, ¿sí? Finalmente, si el empleador toma la decisión de terminar el contrato, pues se le va a comunicar la decisión explicando las razones y explicando las faltas que presuntamente cometió este trabajador. Eso es un proceso disciplinario y esto es cuando, repito, se dan un incumplimiento de las obligaciones que tiene el trabajador. Pero también hay otros procesos que se pueden generar por situaciones que podrían ser disciplinarias en el trabajo. Una de estas es el acoso laboral. El acoso laboral, ustedes lo encuentran establecido en la ley 1010 del 2006. Este acoso laboral, este proceso que ustedes ven ya tiene bastantes años, ¿sí? Ya casi vamos para los 20 años desde que se dio este acoso laboral, se reglamentó este acoso laboral. Es una norma muy clara que permite establecer qué situaciones se determinan como acoso laboral, teniendo en cuenta que la norma nunca nos habla de un acoso laboral únicamente vertical, sino que también habla de acoso laboral horizontal. ¿Qué quiere decir? Que el acoso laboral se puede presentar bien sea porque lo está realizando un jefe hacia su subordinado o al revés, un subordinado hacia su jefe, porque esto también ocurre, o también entre compañeros de trabajo o así ellos no tengan, digamos, una actividad en común. A pesar de ello, si ellos están en un mismo contexto laboral, pues se pueden dar situaciones de acoso laboral. Esta ley, la ley 1010 del 2006, es muy completa y establece los distintos tipos de acoso laboral que existen. Les recomiendo mucho que lo lean porque ahí ella muy puntualmente establece qué es y qué no es, ¿no? Y es muy importante tener en cuenta eso, porque muchas personas creen que por el hecho de que el empleador le esté requiriendo al trabajador el cumplimiento del contrato, ya lo consideran acoso laboral y eso no es acoso laboral. De hecho, eso está dentro de la ley 1010. ¿Listo? Entonces, cuando estamos en una situación en donde presuntamente hay un acoso laboral, este trabajador puede iniciar un proceso de acoso laboral por ello. Entonces, inicialmente debe presentar la queja ante el Comité de Convivencia Laboral del empleador, en donde él va a manifestar todas esas situaciones que él considera son acoso laboral. Si en la empresa no hay comité de convivencia laboral, el trabajador podrá presentarse en el Ministerio del Trabajo ante un inspector de trabajo e interponer esa respectiva queja con el objeto de que a través de este procedimiento de acoso laboral, pues de pronto se busque un acuerdo o se formule un plan de mejoramiento que ayude en esta situación. Si finalmente el trabajador ve que a pesar de haber iniciado la queja y demás en el comité o en el Ministerio del Trabajo, esta persona perfectamente ya una vez agotado lo máximo que podía agotar, podrá, si bien renunciar, pero renunciar motivadamente, es decir, diciendo que se va porque están ante situaciones de acoso laboral y pedir que le paguen una indemnización por ello. Y
por supuesto, que le paguen esa acción a través de una acción judicial, pues le paguen esa indemnización. Entonces, la renuncia motivada y a su vez, pues entonces recibiría esa indemnización. Ese es el acoso laboral. Y finalmente hay un proceso que es relativamente nuevo que surgió con la ley 2365 del 2024 y es la ley que de alguna forma reguló el acoso sexual en el contexto laboral. Este acoso sexual en el contexto laboral se trata de una norma que establece la obligación para los empleadores y también para las instituciones de educación superior, en donde establece una serie de reglas que deben cumplir los empleadores o que más bien ellos tienen que crear con el fin de evitar o ya en el caso de que se dé, pues entonces el accionar en caso de una situación de acoso sexual. Dentro de lo que establece esta ley nos habla, por ejemplo, de que tiene que haber unas políticas, unos protocolos y unas rutas. Y al igual que el proceso de acoso laboral, debe de garantizarse unos derechos, así como el disciplinario, unos derechos pues a la persona que presuntamente cometió la situación de acoso sexual, tanto el debido proceso de esta persona como también de la persona que presuntamente es víctima, ¿no? Y todo esto también aplicando un poco lo que ya conocemos como el enfoque de género, que esto no es nuevo, la verdad es que yo les soy sincero, la Corte Constitucional desde el 2021 está estableciéndole a las empresas que deben tener políticas y protocolos de atención contra situaciones de acoso sexual, pero pues ya ahora el Congreso decidió establecerlo a través de una ley. En esa ley ustedes van a encontrar el proceso, aunque les soy sincero, este proceso es muy similar al proceso de acoso laboral, donde debe haber un comité que le puede escucharla a ella, incluso puede ser el mismo comité laboral, de convivencia laboral, en donde se escucha a la presunta víctima de esta situación de acoso sexual y se deberá de realizar todo lo necesario para garantizar los derechos. Si finalmente esta trabajadora ve que el empleador, a pesar de las quejas, no ha hecho nada al respecto, pues ella cuenta, igual que con el acoso laboral, con el derecho a presentar la renuncia motivada y pedir que le paguen una indemnización por ello. ¿Listo? Entonces, esos son los procesos en que en este momento podría hablarse de procesos disciplinarios, pues en situaciones y contextos distintos en el trabajo. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualícese video